Buenos días, tardes, noches. Bueno, es obligado que lo primero que haga es agradecer a las personas que han estado vinculadas a la organización de este acto y, por tanto, lo primero, por supuesto, a Elisa, la directora del instituto. Yo me sumo a la reflexión que ha hecho Alicia respecto a la importancia de que las instituciones apoyen lo que a mí me gusta llamar el activismo pedagógico. Está muy bien que hayamos unas manifestaciones, pero está muy bien sobre todo que compartamos los saberes para que podamos hacer ese otro activismo que se hace después en la barra de los bares, en la pescadería y comprando el pan. Y por tanto, cargarse de argumentos es fundamental para poder avanzar. A La Moderna, a estos vientres, por supuesto también a Magdalena y al resto de organizaciones que han participado. Yo creo que si tuviera que hacer una reflexión sobre lo que ya se ha hablado aquí, y se han hablado muchas cosas, fijaros que yo tenía hechas aquí algunas anotaciones sobre asuntos que no tengo que dejar de tratar, ¿no? Y que voy a dejar de tratarlos porque ya se han tratado todos. Haré de todas formas alguna referencia, pero lo que quiero decir es que con esto, como con otro tipo de negocios, si queréis saber lo que pasa, lo que hay que hacer es seguir el dinero. Y por tanto, una de las tareas que yo creo que tenemos por delante es conocer bien cómo se está distribuyendo las ganancias de este macronegocio que no tiene que ver solamente con el alquiler de vientres. Alicia ha hecho una reflexión en un momento determinado de su intervención, llamando a que no tardando abriremos otros debates y ponemos en cuestión el planteamiento que se ha venido haciendo hasta ahora sobre las cuestiones relacionadas con las subdonaciones. Ana también ha hecho referencia a lo mismo. Es decir, tenemos que replantearnos algunas de las cosas que nos fueron vendidas como progresistas y que las compramos cómodamente, o sea, no estoy culpando a nadie, pero que nos vendieron como progresistas hace unos años, porque sería bueno que tomemos conciencia de que en estos momentos, sin lugar a dudas, me atrevería a decir que las empresas relacionadas con la biotecnología son las empresas del futuro. Y digo en términos de facturación de negocio, y no se pueden hacer sin el uso y abuso de determinadas capacidades que en exclusiva tenemos las mujeres. Por tanto, más nos vale que nos vayamos poniendo las pilas con relación a ese seguimiento del dinero, ¿no? Sigue el dinero y veremos dónde está el problema. Bueno, ya se ha dicho, pero no obstante, yo voy a repetirlo, que la gestación por sustitución es un eufemismo que trata de ocultar que estamos ante un hecho que tiene que ver con el alquiler de algo. ¿Y qué es lo que se alquila? Pues sencillamente lo que se alquila y lo que se contrata es la capacidad reproductiva de las mujeres. Y eso significa alquilar el cuerpo entero. Es verdad que estamos usando todo el tiempo el concepto de vientres de alquiler, pero en realidad lo que se está es alquilando a las mujeres durante un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque la capacidad de reproducción de las mujeres no está separada de su cuerpo. Ni el vientre, el útero, es una pieza que podamos extraer y que tiene capacidad de desarrollar sus funciones sin tirar, digamos, no solamente de las emociones, sino también de la biología de todo el cuerpo de las mujeres. Por tanto, lo que queda comprometido en esos contratos, insisto, en esa relación contractual, es todo el cuerpo de las mujeres, no solamente los úteros. En el alquiler de vientres se contrata como mínimo, la capacidad de gestación y la capacidad de alumbramiento, las dos cosas. Creo que, aunque es habitual llevar adelante otras relaciones contractuales vinculadas, estas serían las básicas, porque las otras relaciones contractuales están relacionadas o estarían recogidas en lo que es la ley sobre reproducción asistida. Por tanto, digamos que esa parte con esa parte no estamos contando de manera muy abierta ahora en el debate. El debate sobre la legalización de esta práctica implica hablar sobre si es legítimo
y sobre si es ético poner ese cuerpo y esa capacidad reproductiva y, por supuesto, la salud de las mujeres a disposición del mercado, a disposición de los deseos de terceros, y el debate de fondo es si de lo que estamos hablando es si el cuerpo de las mujeres es un bien colectivo, porque este es uno de los debates de fondo. Y esa es una de las respuestas que tendremos que dar. Nosotros, desde luego, pensamos que apoyarlo implica seguir garantizando esa prerrogativa histórica de que el cuerpo de las mujeres sí es un bien colectivo y que, por tanto, se puede acceder, se puede controlar y se puede explotar su sexualidad y, por supuesto, su capacidad reproductiva. Ahora, hay gente que le molesta mucho que hagamos comparaciones entre el debate de la prostitución y el debate del alquiler de vientres, pero hay una corriente de fondo en el que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de quién tiene derecho a acceder al cuerpo de las mujeres y bajo qué premisas o condiciones, y si en definitiva se puede acceder o no por precio al cuerpo de las mujeres. Ese es el debate de fondo en el debate de la prostitución y aquí exactamente lo mismo. Esta mañana, cuando se me ha presentado, se ha dicho que yo era, no sé, la portavoz de la RECAP o algo así. Bueno, no soy la portavoz de la RECAP, soy una de las portavoces, es decir, que soy una más. Estamos hablando de una organización que me importa que sepáis que no es una organización que esté dada de alta en el Ministerio del Interior, es una plataforma que se constituyó para hacer frente a uno de los problemas que voy a tratar de hablar luego, que tiene que ver con qué está pasando con las agencias intermediarias. En realidad la RECAP se constituyó para unir a organizaciones de todo el territorio que estaban trabajando ya sobre esta cuestión y organizar la que fue la primera concentración, manifestación en contra de los alquileres, el alquiler de vientres en España, cuando se produjo la que fue la segunda feria, así lo llamaban ellos, no es que estemos poniéndole nosotros el nombre, de gestación subrogada, que llaman ellos también. Quiero deciros que esa concentración ha llevado al hecho de que en estos momentos ya no hay reuniones que se publiciten de manera abierta y hemos pasado al modelo tapervientre, que llamo yo. Es decir, ahora se hacen reuniones o en casas privadas con personas que ya han recurrido a esta práctica y que siguen siendo utilizadas y se prestan a ser utilizadas, y haré alguna reflexión de por qué. Casi hemos hablado de todo, pero no hemos hablado de la corriente que están planteando ante la pérdida de todos los argumentos que sujetaban sus posiciones. Alicia ha hecho una reflexión muy interesante sobre cómo, y un itinerario incluso, sobre cómo han ido modulando el discurso en función de los argumentos que el feminismo ha ido poniendo encima de la mesa y contrarrestando sus argumentos, ¿no? Y en estos momentos en realidad están tan absolutamente acorralados argumentalmente que lo único que les queda ya es acusar a las personas que están en contra de esta práctica de ser acosadoras y de construir estigma sobre unos hijos a los que, por cierto, ellos exponen de manera sistemática en las redes sociales, medios de comunicación, etc. Yo no conozco ni una sola organización de mujeres contraria al alquiler de vientres que esté haciendo uso, por ejemplo, de los menores. Sin embargo, ellos es el parapeto que están utilizando precisamente porque han perdido toda capacidad argumentativa frente a argumentos tan incontestables como los que se han planteado a lo largo de esta mañana aquí. La capacidad de gestar y de llevar un embarazo a término, ya se ha dicho, no es una técnica de reproducción asistida y, por tanto, habilitar canales lícitos para esta práctica
sería fomentar un proxenetismo reproductivo legal y representa desde luego un reclamo también para el ilegal. Creo que también se ha hecho alguna reflexión en este sentido. Esta es alguna de las cuestiones que ha planteado y podéis ver en la página de la RECAP. La página de la RECAP habla también de que estamos ante una ley del capitalismo que está siendo abrazada firmemente por el patriarcado y que se basa sobre la premisa de que alguien tiene el deseo y cuenta con el dinero y otra persona tiene la necesidad. Eso es mercado puro y a partir de ahí pues la demanda está creada. El planteamiento de la RECAP también nos indica que la perspectiva de los derechos humanos supone rechazar la idea de que las mujeres sean usadas como contenedoras y que sus capacidades reproductivas sean compradas. Por tanto, el derecho a la integridad del cuerpo no puede quedar sujeto a ningún tipo de contrato. Es muy importante que hagamos una reflexión sobre qué es lo que el sistema patriarcal garantiza a los varones. Victoria Sau, que ya ha sido citada aquí, en su diccionario ideológico feminista hace algunas reflexiones muy interesantes sobre qué es ser madre, qué es la prostitución, qué significa tener hijos y quiénes tienen los hijos y sobre todo cómo el patriarcado ha modulado la propiedad, entre comillas, de esos hijos. Por aquí hay muchas juristas pero, que nos pueden dar las fechas exactas, pero todo el mundo sabemos que la patria potestad ha sido de los varones, históricamente hasta fechas muy recientes. Es decir, el acceso a la patria potestad para las mujeres es una conquista muy reciente que va a quedar en cuestión si este tipo de legislaciones avanzan. Sau, una de las cosas que nos dice tiene que ver con qué es lo que queda garantizado en este tipo de relaciones que el patriarcado propone. Y lo que nos dice es que el control patriarcal de las mujeres reporta al menos 3 beneficios básicos a los varones. La garantía de acceso al placer sexual, y esto lo hace a través fundamentalmente de 2 instituciones, el matrimonio y la prostitución. Sau habla de que la prostitución en realidad es el primer contrato no escrito del patriarcado, a través del que los varones hacen un reparto de cómo acceder al cuerpo de las mujeres bajo la premisa de una para cada uno y unas cuantas para todos. Por supuesto, también garantiza el acceso a la titularidad de derechos de filiación sobre los hijos de esas mujeres. El matrimonio es lo que les da. Y, por supuesto, como no, la garantía de cuidados personales y de esa misma prole. Pero Sau hace algunas otras reflexiones. Por ejemplo, Sau dice que en el patriarcado la madre está al servicio de los padres y que ella no es madre en tanto que mujer madre, sino que se limita a aportar al padre lo que a este le falta. ¿Y qué es lo que le falta al padre? Pues la capacidad biológica de la gestación y el alumbramiento. Y dice en su diccionario ideológico que esto es como si los hombres, y abro comillas y cita, tuvieran un órgano reproductor que funcionase separadamente de su propio cuerpo. Cierro comillas. Cuando Sau escribe esto, no estaba pensando en el alquiler de vientres, porque lo escribió mucho antes de que este debate estuviera en la escena pública y desde luego mucho antes de que incluso la práctica estuviese normalizada en algunos países. Sau reflexiona sobre la maternidad en el patriarcado y ella habla de 2 tipos de maternidad. Habla de la maternidad en esclavitud y habla de la maternidad en servidumbre. Y en la primera, según Sau, estamos ante una maternidad que no atiende al deseo de ser madre. Dices, ¿y por qué traes esto aquí? Porque quiero poner de manifiesto que las mujeres, que por las circunstancias que sean, se prestan a ser vehículo de esta práctica, son mujeres que no tienen deseo de ser madres. Es decir, ese embarazo no es el embarazo o la consecuencia de un deseo de maternidad,
lo que está es dando satisfacción al deseo de otros, no al suyo. Ya se convierte en un vehículo para satisfacer el deseo de terceros, pero no su deseo de maternidad. Bueno, se ha hablado mucho aquí de la guerra de los conceptos y creo que la guerra de los conceptos es clave en este tema. De hecho, es tan clave que precisamente eso que llamaba antes acorralamiento de estos sectores en lo que tiene en cuanto a su discurso está muy vinculado a cómo han ido cambiando de manera sistemática distintos conceptos que manejaron. Al principio, por ejemplo, si leéis escritos del principio de estas organizaciones, aparecía el concepto de mujer gestante. Nunca usaron el de madre. Nunca. Porque nunca han reconocido ese vínculo. De hecho, el contrato, lo que hace, el contrato de alquiler de vientres, de gestación, lo que hace es precisamente, es un contrato para romper ese vínculo. No tiene otro fin, nada más que esa ruptura. Pero, bueno, tienen que buscar todos estos conceptos y estas terminologías que les ayudan a construir un escenario que borre todo rastro de las mujeres que participan en el proceso y crean a través del lenguaje una nueva realidad y una, creo yo, confusión conceptual y desde luego una confusión legal, que esa me preocupa particularmente, que busca romper cualquier derecho y vínculo legal de quien gesta y pare con esos menores. En estos momentos, en este debate, ya ni siquiera la vinculación genética sería la que marcase el derecho de filiación al hijo, sino la mera decisión de tenerlo. Ese concepto de padres intencionales está rompiendo cualquier vinculación, incluso de tipo genético. Es decir, yo puedo comprar todo aquello que necesito en ese proceso. Puedo comprar el esperma, puedo comprar el óvulo, puedo alquilar un vientre, lo puedo comprar todo. No necesito tener ninguna vinculación genética. Esto no es así en todos los países, dependiendo de la legislación que tenga cada país, será de una u otra manera, pero se puede, desde luego, actuar en ese sentido. Toda esta terminología, por tanto, está diseñada para eliminar el concepto de madre asociado al hecho de engendrar y de parir un hijo. Eliminar cualquier expresión que muestre la relación contractual, por ejemplo, eliminando la palabra comitente, que es la usada en justicia por padre intencional. Buscan que el receptor acepte conceptos como que el deseo es fuente de derecho, un asunto que ya se ha tratado aquí sobradamente. Las personas favorables a regular la práctica de contratar esas capacidades reproductivas de las mujeres con la finalidad de obtener un hijo, porque se hace para algo. Es decir, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene un hijo. Bueno, un hijo que tiene otra persona para ser entregado a un tercero. Y ese tercero siempre recurre a todo tipo de eufemismos para enmascarar una modalidad contractual que yo no tengo ninguna duda de que es coercitiva en torno a la maternidad y al hecho de ser madre. Con la utilización de expresiones eufemísticas como gestación subrogada, mujeres, cuerpos gestantes, lo que se quiere ocultar son esas palabras, embarazo, maternidad o madre. A su vez, al describir el embarazo y el parto como proceso gestacional, lo que se hace es transformar un hecho biológico en un mero conjunto de etapas necesarias, como si fuésemos un tanque criogénico, en ahora haces esto, luego haces lo otro, luego enfrías, luego calientas. Y por último, lo que se hace con estos eufemismos es despojar el embarazo y el parto de toda relevancia biológica, social, cultural y simbólica. Y por tanto, a partir de ese momento, somos un mero instrumento. Somos es decir, yo creo que en realidad nos consideran personas porque queda mal decir que no lo somos. Pero la relación que establece el contrato no es una relación legítima en el sentido en el que está haciendo un aprovechamiento que desde luego las democracias ya no toleran. Las leyes que podemos considerar justas ya no toleran.
hay algunos debates que tenemos superados desde el siglo XVIII, pero es una relación, es una relación contractual, porque es una relación contractual que yo creo que es absolutamente ilegítima. El embarazo y el parto es un hecho real y es un hecho biológico. Por tanto, no estamos hablando de técnicas. Esto ha quedado claro y creo que lo tenemos todo el mundo muy claro. Considerarnos o considerar esto como una técnica reproductiva supone ponernos a las mujeres en el mismo nivel que a todo lo que tiene que ver con técnicas y tecnologías de reproducción asistida, es decir, un instrumento más. Cuando Alicia le dio vueltas a lo de ponerle nombre a la plataforma, que después terminó siendo No Somos Vasijas, sin lugar a dudas puso el dedo en la llaga, porque en una sola expresión quedó claro cuál es lo que se pretende de nosotras en ese tipo de contratos. Y habréis oído utilizar la expresión de vasijas, de hornos, este tipo de expresiones que, por cierto, las utilizan entre ellos muchas veces. Bueno, Alicia ha hablado ya de que efectivamente no estamos ante una donación, por tanto no voy a hacer reflexión sobre esto, pero sí quiero centrarme en algo que Ana ha hablado al final de su intervención y que tiene que ver con cómo las madres o las futuras madres son capaces de modificar la genética de sus futuros hijos, aun cuando el óvulo sea de otra mujer, como sucede en los casos de las ovodonaciones. Y hay una investigación, para quien quiera profundizar en esto, de la Fundación del Instituto Valenciano de Infertilidad, el CIVI, que ha demostrado por primera vez en la historia de la genética que la comunicación entre gestante y embrión es suficiente para modificar el genoma del futuro bebé. Este pionero trabajo, que han hecho dos profesores que se llaman Felipe Vilella y Carlos Simón, han confirmado la conocida como hipótesis Barker. La hipótesis Barker fue formulada por un epidemiólogo que se llamaba así, inglés, en el año 1990, y afirma, y cito literalmente, que lo que sucede en el útero materno es más importante que lo que sucede tras el nacimiento. Cierro comillas. Este estudio de la Fundación IBI asegura que esta comunicación entre la futura madre y el embrión es un hallazgo que confirma que la futura madre es capaz de modificar la genética de ese hijo aun cuando el óvulo sea de otra mujer, como sucede en los casos de ovodonación, pero, por supuesto, también en lo que tiene que ver con la conocida como subrogación, ¿no? De acuerdo a estos investigadores, cuando el óvulo es de una donante o entre gestantes subrogadas, el bebé, lo que cambia es por completo el paradigma de la ovodonación y de la subrogación de útero. Este hallazgo lo que hace es que nos muestra que existe un intercambio entre endometrio y embrión, algo que ya se sospechaba por la coincidencia de algunos rasgos físicos entre madres e hijos y ovodonación. Esto ya se venía conociendo desde hace años. Y la incidencia de enfermedades de los niños relacionados con patologías maternas durante la gestación, como la obesidad o el tabaquismo. En los contratos de alquiler de vientre, como todas sabéis, se ponen también condiciones sobre qué tipo de vida saludable tiene que llevar la mujer durante esos 9 meses de embarazo. Por supuesto, hay seguimiento previo también, la selección se hace también relacionada con esto. Si fuéramos meros contenedores y no existiese esa vinculación, ¿qué necesidad había de introducir en los contratos este tipo de cláusulas? Ninguna, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se guarda en estos momentos y qué es lo que están congelando aquellos padres y madres que tienen posibilidad de hacerlo, por supuesto,
para garantizar la salud de sus hijos a futuro? El cordón umbilical. ¿Y de quién es el cordón umbilical? Por tanto, el asunto de la genética parece que va a ser un argumento que se les cae también y que se les va a caer muy rápidamente. Hagamos una reflexión que me importa sobre todo con relación a las cuestiones de tipo legal. Vamos a ver, para tener hijos hay que hacer tres cosas. Hay que concebirlos, hay que gestarlos y hay que parirlos. Tres cosas. Las mujeres participan en las tres fases de ese proceso. Los varones solo participan en dos fases de ese proceso. ¿Os habéis parado a pensar que en estos momentos una de las cuestiones de fondo que hay con relación a la filiación está vinculada a romper cualquier concepto que vincule esa filiación al parto y al embarazo? Que nos estamos fijando solo en los aspectos genéticos y que hay un sector de este sector que está incluso poniendo en cuestión esto, por lo que os decía antes, es decir, que yo también puedo acceder por precio al material genético, por tanto, en realidad puedo comprar todas las partes de ese proceso. Esto nos lleva a algunas complicaciones de tipo jurídico. Bien, en el proceso de alquiler de vientres se contratan como mínimo, la capacidad de gestación y de alumbramiento. ¿Qué es concebir? Si vais al diccionario, dice, concebir es quedar preñada, y abre un paréntesis y dice, una hembra, como consecuencia de la fecundación del óvulo por el espermatozoide del macho. Quiero que os quedéis con esta frase porque se están produciendo unas situaciones un poco esperpénticas que nos van a llevar también a legislaciones esperpénticas con relación a esta corriente que se está produciendo en estos momentos que trata de llevar la teoría queer a la legislación. Y dejamos esta frase en stand-by que ya volveremos luego, ¿vale? Bien, pues gestar es llevar y sustentar, hacer que unas células se mantengan vivas y se desarrollen como cría embrionaria o fetal dentro de un vientre hasta conformar un ser humano en el momento del nacimiento. Durante ese proceso de embarazo se transfiere material genético del feto a la madre, lo que se conoce como ADN libre. También pasan células fetales que perviven para siempre en la mujer, porque estamos hablando todo el tiempo de lo que pasa al feto. Pero es que este es un intercambio de ida y vuelta. Y por tanto no hay solamente cuestiones relacionadas con las emociones, que por supuesto, es decir, todo eso es pura química. Y ese traspaso, por tanto, se produce. Sería bueno que sepamos que en puridad, en este tipo de contratos, pueden llegar a ser 6 los adultos que puedan llegar a reclamar la paternidad de cada bebé nacido de un vientre de alquiler. Y ahora decís, ¿6? Vamos a ver quién es. La madre genética o la madre biológica, la madre gestante, la mujer que ha encargado el bebé, que puede ser ninguna de las tres, el padre genético, el marido o la pareja de la madre gestante, que lo digo porque las juristas saben que siempre tienen presunción de paternidad. En principio la tienen, luego ya se verá, pero en principio tienen presunción de paternidad. Y el hombre que ha cargado el bebé. 6 personas pueden llegar a participar en ese proceso. La primera batalla que se libra a la hora de nombrar y definir de qué hablamos, lo que es la denominación de gestación por sustitución, como técnica de reproducción asistida, yo creo que podemos perfectamente
no entrar en detalle, pero voy a saltarme un par de cosas, chicas, porque hay algunas cosas que se han repetido y no quiero entrar en contar lo mismo, ¿no? Me voy a saltar eso. Bueno, eso que teníais ahí es una oferta navideña. No sé si lo llegáis a ver. Una promoción especial de Navidad 2017, que te hacen un descuento extraordinario. Bueno, ¿para qué se somete una mujer, su capacidad reproductiva, el parto y el producto de ese parto, que es un bebé, a comercio? Bueno, se ha dicho ya también, en realidad para satisfacer un querer y para satisfacer un desear. Quienes defienden esta práctica sitúan efectivamente en el nivel de una necesidad lo que es un derecho, lo que es un simple deseo. Pero ser padre o ser madre, ya se ha dicho también aquí, no es imprescindible para subsistir, a pesar de que los mayoristas de vientres de alquiler estimulen a cientos de personas para que ese deseo lo vivan como una auténtica necesidad. Os recomiendo que veáis la publicidad alrededor de esta práctica. Y creo que además es una publicidad que se salta todo límite ético, aunque implique reclutamientos masivos de mujeres para satisfacer esa demanda. Para que la paternidad pase a ser la manifestación de un deseo, de una intención y el resultado de una decisión intelectual desvinculada de cualquier hecho biológico, es preciso contar con la concurrencia de técnicas biomédicas que sustituyan a los procesos naturales de fecundación y de cuerpos disponibles para gestar lo fecundado. Por tanto, hasta ahora lo que era legal en España era el poder acceder a todas esas técnicas biomédicas. Eso es legal. Lo que no es legal en España es acceder a o tener disponibles los cuerpos para poder gestar lo fecundado. Por tanto, no hay colisión en lo que se está diciendo, más allá de que hay algunos aspectos de la fecundación in vitro y lo que tiene que ver con la fecundación asistida, que habrá que poner en cuestión en relación a las consecuencias, sobre todo, que tiene para la salud de las mujeres. Y luego hay algunas otras cuestiones que tienen que ver, y ya se ha hablado también aquí, con el derecho a conocer quiénes son tus padres biológicos. Yo creo que a futuro se pondrá en cuestión incluso esa ley también. Bien. ¿Qué está diciendo la legislación? Bueno, en Europa hay que tener en cuenta que esta práctica contradice la posición de la Unión Europea en diferentes directivas y resoluciones, ya que la Unión Europea se ha manifestado en contra en diferentes ocasiones. Por ejemplo, el 27 de diciembre del 15, el Parlamento Europeo aprobó una resolución, el informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo y las políticas de la Unión Europea, que fue muy clara en este sentido. En el capítulo dedicado a los derechos de las mujeres y las niñas, en el párrafo 115, dice literalmente: el Parlamento Europeo condena la práctica de la subrogación que socava la dignidad humana de la mujer, dado que su cuerpo y sus funciones reproductivas son usadas como un commodity. Considera que la práctica de la subrogación gestacional, que involucra la explotación reproductiva y el uso del cuerpo humano para ganancias financieras o de otro orden, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, debe ser prohibida y tratada como un asunto de urgencia en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Bueno, ¿cuál es la situación en España? Digan lo que digan los promotores de la práctica, la ley española no reconoce los vientres de alquiler como una técnica de reproducción asistida. Punto número 1. Ellos insisten, ¿está reconocida? No. La ley indica que técnicas de reproducción asistida es la inseminación artificial, la fecundación in vitro o inyección citoplásmica de espermatozoides, etc., la transferencia intratubárica de gametos, y en ningún momento incluye el proceso de gestación de un cuerpo humano como una técnica. Jamás lo hace. Hay controversia respecto a qué dice la Organización Mundial de la Salud, pero los textos de la Organización Mundial de la Salud son
más confusos. Y por tanto, creo que una de las tareas que deberíamos de ponernos como objetivo militante para los próximos años es ver si somos capaces de articular algún tipo de campaña internacional para obligar a la Organización Mundial de la Salud a hacer una definición más precisa sobre qué es esto que llaman la gestación por sustitución. Porque de ninguna manera puede estar en el catálogo de prácticas vinculadas a la reproducción asistida. Bien, la ley española, como conocéis, estipula que la filiación de los hijos nacidos por vientre de alquiler será determinada por el parto, como para cualquiera otro bebé, y estipula que queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad, que no de la maternidad, de la paternidad, respecto del padre biológico conforme a las reglas generales de las que nos hemos dotado. Por tanto, se mantiene el principio del derecho romano de mater semper centais y dispone que la filiación de los hijos sea siempre determinada por el padre. Resumidamente se puede decir que en España, con la actual ley, la maternidad, un bebé, un parto, no pueden someterse a comercio alguno. Y por tanto, tampoco a contrato. Hasta aquí, todo bien. Cuando la madre renuncia a un hijo en este país, o a una hija, solo el Estado se encarga de darle una adopción respetando los derechos del menor. Fijaros, una mujer que renuncia al cuidado de sus hijos no puede traspasarlos, entre comillas, a ninguna pareja. Es el Estado quien se encarga de garantizar los derechos de esos menores. Y sin embargo, aquí nos estamos saltando ese principio básico. Nos lo estamos saltando. Es decir, por sacarle contradicciones a todo este proceso. Pero ¿dónde tenemos el principal problema? El principal problema no estriba en lo que dice la ley española, que sí, sino en cómo hemos dado respuesta a las situaciones que se nos estaban planteando. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este país? En este país lo que ha ocurrido es que los lobbies han planteado litigios estratégicos. Y ahora os voy a dar algunos datos que lo ponen muy en evidencia. Nos encontramos con la paradoja de que son nulos de pleno derecho este tipo de contratos, pero sin embargo se reconoce la filiación y la nacionalidad a los niños y niñas nacidos por vientre de alquiler en otros países. Esta es la situación que tenemos. Y esta es la puerta de atrás que está invalidando en la práctica la ley española. Tenemos una legislación que no consiente y unas normas registrales que lo incentivan. Vamos a ver más adelante, insisto, esos datos. Aceptamos e incentivamos que se realicen en terceros países, aunque la ley de técnicas de reproducción asistida no permite esta práctica. No está prohibido someterse a este proceso en el extranjero. Tras la reforma del registro, los vientres de alquiler son un gran nicho de mercado en España que ya mueve grandes cantidades de dinero. En Francia, desde el año 94, ningún acuerdo de subrogación, ya sea comercial o altruista, es legal. Esa creo que es la principal diferencia. El Tribunal Supremo, en el año 91, sostuvo que un acuerdo de este tipo es ilegal sobre la base de los artículos 6, 353 y 1128 del Código Civil. Francia no registra como nacionales a los bebés que llegan de otros países producto de esta práctica. Considera que si su legislación prohíbe la práctica, no puede darles la nacionalidad, ya que aceptar los hechos consumados sería fraude de ley. Y en estas es en las que nos encontramos. Tenemos que empezar a reflexionar si se están sirviendo de derechos que tenemos que garantizar a los menores, porque hay que garantizarlos, por supuesto,
pero igual que el Estado los garantiza para aquellos menores cuyas madres han renunciado a su filiación y los ponen en manos del Estado, pues a lo mejor hay que empezar a pensar algo relacionado con esto. Hablaremos luego en el debate sobre estas cuestiones que son, creo, las de fondo. Hay otros hitos de interés. Mirad, en diciembre del 2015 se aprobaba en el Parlamento Europeo ese informe del que os hablaba. Pero en el 11 se aprobaron las prioridades para luchar contra la violencia contra las mujeres y se solicitaba a los Estados miembros, abro comillas, que reconozcan el serio problema de la subrogación que constituye una explotación del cuerpo femenino y de sus órganos reproductivos. Y enfatizaba que las mujeres y los niños están sujetos a las mismas formas de explotación y ambos pueden ser vistos como mercancía en el mercado reproductivo internacional y que estos nuevos acuerdos reproductivos como la subrogación aumentan el tráfico de mujeres y niños y las adopciones ilegales a través de las fronteras nacionales. Esto es lo que de manera muy clara está planteando el Parlamento Europeo. Un supuesto patriarcal implícito en la práctica de los vientres de alquiler es la idea de que el feto es independiente de la madre. Creo que Alicia hizo referencia también ya al tema del aborto y por tanto también me voy a saltar esta parte. Quiero hacer referencia porque creo que el Partido Socialista ha sido el primer partido que en un congreso y por tanto forma parte de lo que tiene que ver ya con sus líneas estatutarias, hizo con relación a este debate. El PSOE ha defendido siempre la dignidad y los derechos humanos de todas las personas como seña de identidad de los valores del partido. Por tanto, se ha manifestado en contra a toda práctica que permita la explotación y situaciones que vulneren la dignidad inherente al ser humano. Por eso, coherentes con esos principios, se marcó en las resoluciones del 39 Congreso, se manifestó de manera clara que el partido es contrario a este tipo de prácticas. Las prácticas del liberalismo en esta sociedad post-crisis, dice el argumentario del Partido Socialista, por leeros un trocito del argumentario del Partido Socialista, y de las prácticas del liberalismo en esta sociedad post-crisis están llegando a la comercialización de todo tipo de bienes y necesidades, pero nosotros debemos hacer prevalecer nuestros principios y valores y apostar por un modelo de convivencia donde no todo tenga precio y donde no todo se pueda comprar y vender, porque en esas reglas de juego solo ganan los poderosos y quienes tienen siempre oportunidades de comprar y siempre pierden las personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, no os voy a leer el manifiesto del Partido Socialista, digamos que estas serían las líneas maestras. Bueno, estas cosas las podemos compartir luego a través de internet y yo creo que es más rápido. La cuestión estriba en dar respuesta a la siguiente pregunta. La necesidad de ofrecer garantías jurídicas y el reconocimiento de todos sus derechos a los niños y las niñas de padres españoles que residen en nuestro país y que han sido procreados a través de vientre de alquiler de manera legal, según la legislación de esos terceros países, la pregunta es, ¿no fomenta el comercio de niños, el tráfico de personas, la violencia de género y la explotación del cuerpo de las mujeres? Primero, cuando se habla de tráfico de personas, estaría bien que tengamos en cuenta que no se está hablando de que los comitentes estén traficando con menores, que puede que también, sino que el mercado estimula también la búsqueda de mujeres disponibles para esa práctica y puede perfectamente producirse ese tipo de situaciones. Ese vídeo que tenéis ahí no es otra cosa que eso. Esto es una intervención de la policía en una casa en la que había 6 mujeres que habían sido traficadas precisamente para esto. Ya se ha hablado también de este tipo de prácticas. Por tanto, nosotros tenemos que medir también
las consecuencias que tiene incluso la legalización restrictiva. Porque nos meterían de nuevo en la trampa fundamental del patriarcado, que es la del consentimiento vinculada a la necesidad. Por ejemplo, y esto, sí, va. Bien, vamos a ver algunos datos y a comentar algunas preocupaciones. No sé si os habéis dado cuenta que desde que empieza este debate no hemos tenido información. Ha circulado de manera recurrente una frase, da lo mismo que artículo leas, da lo mismo que reportaje te veas. Siempre sale uno que dice, en este país entran a través de esta técnica de reproducción alrededor de 1000 niños al año. Pero la que os habla se ha tirado 1 año y medio haciendo preguntas al registro para saber cuál era la realidad. Y no conseguí nada. 1 año y medio haciendo preguntas sin obtener ni una sola respuesta, hasta que llegaron las respuestas. Es muy importante que sepáis que hasta ahora solamente teníamos conocimiento de aquellos procedimientos en los que la Fiscalía, en discrepancia con la Dirección General de Registro y Notariado, respecto a estas inscripciones registrales de los nacimientos producidos mediante alquiler de vientre, han tenido grandes discrepancias. Cuando la paternidad o la maternidad tiene su origen en un contrato por el que se conviene la gestación con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna en favor del contratante, la Fiscalía de Madrid, por ejemplo, tramitó en el año 2015 12 expedientes de oposición a la inscripción de esos nacimientos ocurridos en Rusia y Estados Unidos a través de dicha práctica. Y así teníamos la información de todos los trámites y todos los expedientes de oposición que teníamos, pero no teníamos información de todos los que sí que se admitían. Y por tanto, después de 1 año y medio haciendo preguntas, pues fuimos por otro canal y en vez de ir al registro empezamos a hacer preguntas a los consulados. Y aquí apareció la cuestión. Aparecieron datos que tenéis en pantalla. No, estos no son los datos, estos son los países fundamentales. Bueno, los datos aparecen ahora. Perdónenme un segundo que voy a hacer una reflexión sobre los asuntos registrales. Nosotros pedimos la comparecencia del director del Registro y Notariado en el Congreso y vino, ¿vale? No nos aportó gran cosa, la verdad, pero bueno, vino. Y nos indicó en su comparecencia que, cito, no es válida la colaboración con contratos de esta naturaleza. Y lo estaba diciendo el director del registro que inscribe a los contratos de esta naturaleza. Vamos a ver qué más cosas decimos. ¿Cómo es posible que existan cientos de negocios de intermediación? Una de las preguntas que también hizo el gobierno está relacionada con que me diera la relación de empresas dadas de alta en este país que se dedican a la intermediación, o sea, tienen negocio con esto. Y la respuesta fue que no existen esas empresas, que eso está prohibido en este país. Y por tanto no cabe. Y sin embargo, no tenemos más que agencias vinculadas con esto, que no están dadas de alta en ningún epígrafe, que son agencias de viajes, que son traductores, que son abogados,